Niños y niñas, comenzamos con la clase de Ciencias Naturales correspondiente al segundo parcial del segundo quimestre. El objetivo de nuestra clase es indagar sobre las propiedades de los compuestos químicos, clasificarlos en orgánicos e inorgánicos y reconocerlos en sustancias de uso cotidiano. Empezamos la clase con la definición de mezcla. La mezcla es una unión física de sustancias. Una mezcla es la combinación de varias sustancias puras, sean compuestos o elementos. En la naturaleza nosotros podemos apreciar o podemos encontrar muchas mezclas que se dan de forma natural. Por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y diversos gases. El agua de mar es otro ejemplo, ya que ésta se mezcla con agua, cloruro sódico y otras sustancias más. Entonces, en la naturaleza nosotros podemos observar, podemos analizar diversos tipos de mezclas, y no solo allí, sino también en nuestro entorno. Los compuestos. Compuesto es la unión de elementos mediante una reacción química. Es cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos, o sea, por átomos de dos o más tipos diferentes de elementos químicos que están unidos entre sí por enlaces químicos de alguna clase. Tenemos como ejemplo el dióxido de carbono, el CO2 o también el agua H2O. Tomemos como ejemplo el agua. El agua está compuesta por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Estos 3 átomos se unen mediante un enlace químico. Al unirse forman una molécula de agua. A su vez, esta molécula de agua se une con otras moléculas del mismo tipo para formar la sustancia conocida como el agua. Entonces es importante analizar que las moléculas de los compuestos muchas veces tienen que ser de la misma característica, ya que al unirse forman esa sustancia conocida como compuesto. Un compuesto químico, a su vez, es la sustancia que resulta de la unión de dos o más elementos químicos, combinados en cantidades exactas y fijas, a través de enlaces químicos. Un compuesto está formado por una o varias moléculas. Recordemos que las moléculas forman parte de la unión de dos o más átomos. Y estas moléculas tienen la misma combinación de elementos. Y tomamos como ejemplo nuevamente el agua, que está compuesta cada molécula de agua por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cada molécula que conforme la sustancia o el compuesto químico va a tener las mismas características. Es decir, cada molécula de agua va a tener los 3 mismos átomos. Las propiedades de los compuestos son distintas a las de los elementos que los conforman. El hidrógeno y el oxígeno son gases, pero al formar agua se vuelven líquidos. Es decir, que estos átomos de hidrógeno y oxígeno son átomos de gas. Al unirse estos átomos se vuelven líquidos y forman la molécula de agua. Propiedades físicas de los compuestos. Una de ellas es la polaridad. La polaridad
es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas dentro de la molécula, según el número y tipo de enlaces que posean. Recordemos que el enlace covalente es la unión de dos átomos que comparten electrones. El enlace covalente entre dos átomos puede ser polar o apolar. ¿Cuándo va a ser polar? Cuando los átomos son exactamente los mismos. Cuando átomos de la misma característica se unen entre sí, forman un enlace apolar. Pero si los átomos son diferentes, van a formar un enlace polar. Como vemos en el ejemplo, la molécula de ozono está formada por 3 átomos de oxígeno. Por ende, esta es una molécula apolar. En el dióxido de carbono observamos que es la unión de 3 átomos, 1 de carbono y 2 de oxígeno. Como no tienen la misma característica los tres, entonces este es una unión, un enlace de tipo polarizado o polar. Y bien, ese ha sido el tema del día de hoy, donde hemos conocido un poco más sobre las moléculas y también sobre el tipo de uniones o enlaces que éstas presentan en sus átomos.